Muy buenos días reciban todos mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Te doy la más cordial y amorosa bienvenida a este devocional. Hoy vamos a estar hablando sobre la fe, uno de los fundamentos básicos del cristianismo, del Evangelio de Jesucristo. La fe. Todos los cristianos sabemos qué es la fe por definición. Y mucha gente piensa que fe es solo creer. Pero hoy vamos a ver brevemente esa pequeña gran diferencia que hay entre el creer y la fe verdadera, la fe genuina, la fe bíblica. Entonces vamos a estar compartiendo unos versículos que sé que son muy conocidos por los hermanos, por los cristianos, porque tienen que ver con la fe. Que permítame y vamos a compartir estos versículos que se encuentran en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 2 de Santiago. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. El versículo 26 del mismo capítulo 2 de Santiago dice: Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fe. Aquí el escritor Santiago comienza hablando con dos preguntas. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe? ¿De qué sirve decir yo creo en Dios? Yo creo en lo que dice la palabra. ¿De qué sirve todo eso si no tiene obra? Está diciendo, la idea central de este versículo es que una persona puede decir que tiene fe, pero si no lo demuestra con sus obras, esa fe no sirve de nada. Es más, el escritor Santiago va más a fondo y dice: ¿acaso esa fe puede salvar? Que hay una fe que no salva. Hay una fe que no salva. O sea, hay una creencia generalizada que es errada. Pensar que con el solo creer, como lo concebimos acá nosotros en el mundo occidental, que es un estar de acuerdo mentalmente con lo que dice la palabra, es un asentimiento mental, estar de acuerdo con la palabra, estar de acuerdo con el Evangelio. Un estar de acuerdo con eso automáticamente nos hace salvos. No, es un error. Si tú no estás de acuerdo, si tú estás de acuerdo con la palabra, pero tus obras van en contravía o por otro lado, con referente a esa creencia, esa fe no es la fe genuina, no es la fe verdadera. Esa fe no te sirve de nada, esa fe no te salva. Eso es lo que nos está diciendo esta poderosa palabra. ¿De qué sirve decir que tiene fe si tus obras están diciendo otra cosa? ¿De qué sirve decir que crees en Dios, que crees en Jesucristo, cuando tus obras, lo que haces, tus acciones día a día, dicen que tú no tienes en cuenta a Dios para nada? Que eres tú satisfaciendo tus deseos carnales, tus deseos pecaminosos. Vemos los fines de semana personas que dicen creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, pero los fines de semana están haciendo de las suyas, cometiendo toda clase de pecados. Eso no es la verdadera fe. Vamos a seguir con esta lectura de Santiago.
También él pone un ejemplo: si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimentos necesarios para cada día, si una persona, un hermano tuyo, tiene necesidades, y tú lo que le dices es: sí, vayan tranquilos, abríguense, coman y sáciense. No. ¿De qué sirve eso? Si tienes tú la manera de ayudarle, ayúdale. Así mismo dice, es la fe. Si no tiene obra, está muerta. ¿De qué sirve que le diga a esa persona: ah, sí, tienes necesidades? Hombre, sí, vete y tranquilo, que Dios te ayude. Voy a orar por ti. Cuando tú tienes con qué darle, tienes cómo ayudarle, ¿de qué sirve eso? Dios ni va a escuchar esa oración tuya. Pronto, por misericordia, ellos sí, pero no porque tú ores. Si puedes ayudarlo, ayúdale. Así es la fe. Si tú tienes fe, pero tus obras no dicen nada sobre esa fe está muerta. La fe sin obra es muerta. Esta es una enseñanza que es básica. Así como las personas que no tienen al Espíritu Santo, no han sido nacidos de nuevo, la Biblia dice, el Evangelio de Jesucristo dice, ese poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice que son personas que están muertos espiritualmente. Si el cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Ahora, también la fe está muerta si no tiene obra. Bueno, ahora viene la definición por fe que sabemos, yo creo que de memoria, los cristianos, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. En la versión Reina Valera dice: es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta versión dice, que es la versión Reina Valera contemporánea: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. O sea, cuando nosotros oramos y decimos que tenemos fe en lo que vamos a orar, nosotros no vamos a orar para ver si sucede. No, nosotros vamos a orar porque sabemos, estamos convencidos, estamos seguros de que Dios va a responder. Ahora, bien diferente es que será en el tiempo que Dios determine, no en nuestro tiempo. Pero estamos seguros que Dios contestará esa oración. Si usted está pidiendo por una causa que sabe que Dios está de su lado, está orando por un hijo, por su familia, por algún familiar, por algún motivo, pero usted sabe que es un motivo bueno, que Dios está de acuerdo con eso, usted va a orar sabiendo que Dios va a responder. Eso es la fe. Estar seguro de lo que se espera, estar convencido de eso que usted no está viendo ahora, pero que ya vendrá a su tiempo. Esa es la fe. La fe no es orar para ver si, no. Oramos porque sabemos que sí se va a suceder eso. Sí va a haber respuesta de Dios, sí va a haber cambio, y va a haber respuesta a eso que estamos pidiendo. Es que esa es la fe genuina, la fe verdadera. Gloria sea el nombre del Señor. También dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Si usted se va a acercar a Dios en oración, usted debe tener fe. Debe tener fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando usted se acerque a Dios, crea que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Esa es la fe verdadera. Ahora, ¿de dónde viene la fe? La fe proviene de Jesucristo, dice la palabra. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La fe proviene de Él. Ahora, la fe, como dijimos hace unos segundos atrás, unos minutos, es una palabra que no es igual simplemente a estar de acuerdo con lo que dice la palabra, la fe bíblica. Estamos hablando de la fe bíblica. No estar de acuerdo con lo que dice la Biblia solamente. Además de eso, de estar de acuerdo con eso, es accionar en dirección a esa creencia. O sea que las obras respaldan la fe. Ojo, las obras respaldan la fe. No quiere decir que somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero la fe debe estar respaldada por tus buenas acciones, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice la palabra del Señor.
Ahora, la fe no solamente es creer, estar de acuerdo, sino también cuando uno va a la etimología, a la raíz de esta palabra en el hebreo y en el griego, que es emuná o pistis en griego, además de eso tiene otro significado. Como la fe significa firmeza, fidelidad, también significa lealtad, constancia, seguridad, estabilidad, verdad, acción. Eso es que el término fe, la fe requiere acción. La fe requiere acción. Y que, mis estimados hermanos y amigos, la fe es una convicción interior que te lleva a hacer la voluntad de Dios, a accionar en ese sentido. La fe tiene que ver también con la obediencia constante a la palabra de Dios. Tenemos fe y nos movemos en la palabra de Dios. La fe es el principio sobre el cual descansa nuestra relación con Dios. La fe tiene un solo fundamento, que es la palabra de Dios. La fe tiene ese fundamento. La fe se fundamenta en la palabra de Dios. Entonces ya dijimos que la fe proviene de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces también la fe, ¿cómo viene? ¿Cómo obtiene usted la fe? Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. La fe viene por el oír. La palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, se produce en nosotros la fe. Viene a nosotros. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y viene por oír la palabra de Dios y proviene por medio de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando usted cree en Jesús, comienza a leer la palabra, y nace en usted la fe. Entonces, la fe también es activa, recuerde, no es pasiva, es activa. Nos lleva a accionar en consecuencia con esa creencia que tenemos. Entonces, la fe es activa. Por eso dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Si usted tiene fe, cree, tiene esa clase de fe que no salva, usted va a actuar de manera contraria o diferente, un camino torcido, totalmente desviado de esa creencia que usted dice tener. Entonces, se hace muy claro que la fe conlleva siempre una acción. Nuestras acciones tienen que ser la evidencia de que creemos realmente en Dios y que nuestra fe es genuina. Si usted es cristiano, yo creo que sí, y usted está accionando de una manera diferente a lo que dice su palabra, si usted no atiende, no obedece a la palabra del Señor, usted debe revisar qué evangelio está viviendo. Entonces, la fe no solamente está de acuerdo mentalmente con las cosas, sino que también, repetimos hasta la saciedad, la fe bíblica siempre va a producir en nosotros que eso que hemos declarado, creer, se haga una realidad en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que, mis estimados hermanos, la fe es un fundamento del cristianismo. La palabra del Señor también dice, para desvirtuar eso que la fe solamente es creer, usted sabe, la palabra dice, la palabra de Dios, que aún los demonios creen. Los demonios tienen fe, pero tiemblan, porque esa fe que ellos tienen, ellos saben que hay un Dios todopoderoso, saben que hay un infierno porque lo han padecido, lo van a padecer. Hay un lago de fuego, también habrá un lago de fuego que van a padecer. O sea, ellos saben todo eso, creen todo eso, pero ellos no obedecen la palabra del Señor. Sus acciones son contrarias. Están ya destinados a la condenación eterna. Hay mucha gente también que se ha dejado engañar con esa falsa fe. Así que hoy la exhortación, mi estimado hermano, es que usted se vuelva al Señor en arrepentimiento y comience a practicar esa fe genuina, esa fe verdadera, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, esa fe genuina que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le decía a Timoteo, su discípulo. También esa fe debe habitar en nosotros, la fe verdadera, la fe genuina en Cristo Jesús. Así que oramos en este día, finalizamos, mis estimados hermanos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Señor, gracias por este día, gracias por ese don de la fe, ayúdanos para tener
una fe genuina, una fe verdadera, una fe que realmente nos lleve a salvación y nos lleve a movernos en las obras que tú preparaste de antemano para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Dios, ando unas personas de fe, pero verdadera fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, hemos tocado hoy este tema de la fe, que es un fundamento importante en la vida del cristiano, porque ha hecho carrera esa falta de fe aún dentro de las congregaciones cristianas, y eso tenemos que sacarlo en Cristo Jesús. Amén y amén. Deseo que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Recuerda, Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te guarde. Dios te